Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Estamos aquí en su presencia. Que el Señor tenga una esa misericordia con nosotros, tenga piedad, porque lo tenemos, considero yo que lo hemos dejado, lo estamos abandonando. A veces pensamos que no venimos al templo porque hoy no tengo ganas, porque tengo otro compromiso más importante, pues porque de todos modos es martes, pero lo único que se siente es que al Señor es al que hacemos a un lado. Pero pues habiendo ya con 3 personas aquí, hermanos, podemos alabar al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre mío, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo, toma el control, Padre Santo, toma el control, que seas tú, Padre Santo, que seas tú, Señor, Padre mío, interviniendo, Señor. Si tú me dices ya esta palabra, Señor, ahora tú manéjame, Señor, ahora tú guíame, Padre Santo, para dar este mensaje, Señor, Padre mío, Señor. Que seas tú, Señor, Padre Santo, hablando, Señor, a través de mis labios, a través de mi boca, Señor, Padre Santo. Expresa, Señor, tu mensaje, tu amor, tu misericordia, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos, así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Salmo 33. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Glorifica al Señor. Salmo 133, hermanos, discúlpenme. Salmo 133. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 133. Cuando ya tenga su lectura, nos unimos con un amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Creo que ya todos estamos ahí. Salmo 133 es muy conocido, yo creo que ya hasta muchos se lo saben de memoria. Dice así el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. En las Sagradas Escrituras hay libros que cual yo les tengo mucho respeto, mucho a veces temor, hermanos, de tocar la palabra del Señor. Todavía hace poco no podía yo entender bien el libro de Apocalipsis, pero ya gracias a Dios, ya ahora que lo hemos leído más con el pastor, pues ya me han dado más confianza en leer el libro de Apocalipsis. Pero Salmos, hermanos, es una palabra, se me hace un mensaje muy profundo, muy sublime, hermano, muy espiritual lo que es el Salmo. Yo tenía previsto y traer otra palabra, traer otro mensaje, pero ya tenía yo listo mi bosquejo, hermanos, para traer otra palabra del Señor, pero créanme que a veces uno ya quisiera tener todo esto listo, pero no. Al día de ayer sentí la presencia del Espíritu Santo y me llenó este salmo, y yo le dije, bueno, Señor, pues si tú quieres, pues voy a hablar del salmo. Voy a hablar del Salmo 133, y ya más yo le pido al Señor que si Él ya me dio esta indicación, pues que Él me acompañe, que Él me acompañe en este cántico que le llaman cántico gradual. Es un cántico gradual, hermanos, porque del Salmo 120 al 134 son salmos que van en ascenso. Es una semejanza a cuando ellos salen de Egipto y van avanzando. Entonces el Salmo 120 empieza y hay mucha queja, hay mucho dolor, hay mucha irritación, y van avanzando así los salmos.
Por eso se le llaman salmos graduales. Y llegan, hermanos, al Salmo 133 y es como si llegaran a la cúspide. Es como si llegaran a lo más importante, a lo más espiritual, a lo más avanzado. Y vemos que aquí en el Salmo 133 no hay amor, no hay amargura, hay amor, hay dulzura en este Salmo. Todo, a pesar de que es muy corto porque son 3 versículos, pero este Salmo nos llena mucho de esa luz. No hay guerra, no hay lamento, hay paz y hay afabilidad. Entonces, hermanos, yo viendo esto, porque yo siento que en nuestra iglesia, en nuestra congregación, lo que hace falta, hermanos, es que nosotros estemos unidos realmente. Somos pocos, 60, 80 personas, somos pocos y debíamos estar unidos. Y yo siento que aún todavía hay mucha división. Y por eso me nació dentro de mi ser hablar sobre esto, sobre imagínense que esta hermosura de palabra. El primer versículo dice: mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Les voy a repetir este salmo, muchos ya se lo saben de memoria. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado este versículo? Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, hermanos, es un salmo que nos invita a la convivencia. Yo me sentí, yo estaba comentando con el Señor y decía: Señor, pero ¿cómo voy a hablar de esa convivencia cuando yo no soy ejemplo? Yo no soy buen ejemplo de que, pues mira, detrás de mí, las personas que están conmigo, no se nota esa convivencia, esa unión. Pero el Señor, a Él le place hablar de esto, y a lo mejor yo lo hago, hermanos, porque uno está necesitado, porque uno valora esa unión, hermanos, entre los hermanos. Entonces, por eso me nace hoy hablar de este salmo y decir: mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, igual este salmo se le da el crédito al rey David. ¿Ustedes creen que el rey David no sentía también esa misma ilusión de decir: mirad cuál hermoso y cuál delicioso es habitar los hermanos en armonía? Cuando también ya ven que su hijo se le reveló y sus hijos a veces no dieron buen testimonio de lo que él sentía en su corazón. Entonces, este salmo, que es toda una delicia, todo un deleite, por eso dice: cuál bueno y cuál delicioso. No tan solo cuál bueno, sino también cuál delicioso. Aquí vean cómo se repite la palabra cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos en armonía. Entonces, esto hace alusión a dimensiones relacionadas con ese ascenso que tuvo el rey David. El rey David fue avanzando hasta llegar a comprender realmente el aprecio de Dios. Mirar, dice, mirar. Y cuando nos dice mirar, nos quiere, es como si nos dijera: alto, deténganse. Cuando uno dice mira, si yo les digo mira, esto quiere decir que nosotros fijemos nuestra mirada y pongamos atención. Porque muchas veces no nomás es cuestión de mirar por mirar, sino es poner nuestra mirada y nuestra atención. Entonces Dios les dice: parad, mira, es lo que Dios quiere que analicemos. Mira, cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos en armonía. Esa armonía es lo que quiere el Señor, hermanos. El Señor se complace, hermanos, en que nosotros estemos en esa armonía, en esa armonía con detalle, para observar con entusiasmo, hermanos. Es lo que dice: mira. Tenemos que hacer un alto, hermanos, y mirar realmente lo que el Señor nos está enseñando. Hemos visto, hermanos, aquí hay ejemplos
hermanos, sí, a veces lleguemos y estamos todos en armonía, todos unidos en armonía, hermanos. El domingo pasado estuvimos muchos nosotros en armonía, pero Dios no quiere esos lapsos, esos pequeños tiempos de armonía. Dios quiere que estemos siempre en armonía, hermanos. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso. No se trata de medir, hermano, bueno o cuantificar lo delicioso, sino se trata de resaltar cuán bueno y delicioso es. Que nosotros nos fijemos en eso, hermanos, si realmente es bueno nosotros habitemos aquí en armonía. Y más, hermanos, si en nuestra casa realmente también hay esa armonía. Si nosotros también estamos, hermanos, viviendo en armonía en nuestro hogar. Entonces, algo notable, hermanos, es algo altísimo, es algo, hermanos, que nos tiene que poner a pensar, el que nosotros realmente habitemos, hermanos, en armonía, en nosotros, con nuestros hermanos y con nuestra familia. Entonces, eso es algo placentero, hermano, y es algo que produce placer. Pero a veces el placer puede ser ligado a algo malo. Y entonces por eso a veces nosotros pensamos, ¿qué es eso? Pero el Señor se agrada, hermanos, se agrada de que tengamos ese placer y que digamos cuál bueno y cuál agradable es habitar los hermanos en armonía. Entonces a veces, hermanos, estamos nosotros y vemos en la Biblia, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo en la Biblia hubo personas que no quisieron vivir en esa armonía, hermanos. Dijeron, es mejor vivir separados que vivir juntos. Y aquí uno de los ejemplos que vemos, hermanos, es ahí en el libro de Génesis, entre Abraham y Lot. Ustedes bien saben que entre Abraham y Lot es Génesis 13, pero está del 1, si me ayudan a leer, si podemos por ahí leer Génesis 13, versículo del 1 al 3, hermanos. Entre Abraham y Lot, ¿cómo deciden separarse? Génesis 13, del 1 al 3. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y ahí. Tomó el altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura. Hasta ahí, hermano. Amén. No vas a sobresaltar cómo se separó Abraham y Lot, cómo se separaron. ¿Por qué? Porque no podían convivir, porque tenían muchos bienes ya. Entonces ellos decidieron separarse. ¿Por qué? Porque para ellos ya no era posible vivir en armonía, hermanos. Entonces aquí vemos cómo a veces cuando los hermanos son capaces de convivir realmente juntos en armonía, esa comunión fraternal es digna de ser admirada, hermanos. Y eso es algo, es santo, la unidad es algo santo, hermanos. Tenemos que ver que la armonía y el vivir juntos es algo santísimo. Entonces aquí vemos cómo Lot y Abraham prefirieron vivir separados, pero no vivir en contienda. Pero nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa unión fraternal, hermanos. Tenemos que buscar esta armonía, hermanos. Poder decir, bueno es, hermanos, bueno es y cuán delicioso es vivir en armonía, hermanos. Vivir, hermanos, en la verdad y en el camino, hermanos.
También vemos otra separación, hermanos, cuando los hermanos de José, hermanos, decidieron separarse mejor de su hermano y decir, mejor nos separamos de mi hermano porque nuestros celos son más grandes que el cariño que le podemos tener a nuestro hermano José. Y decidieron separarse, hermanos, decidieron dejar a su hermano José porque ellos pensaron que era mejor tener esa separación de su hermano que estar viviendo en esos celos, hermanos. Entonces esos celos lo devoraban y lo vemos bueno, ese está más largo, pero eso no lo vamos a leer, hermano, pero sí todos reconocemos porque está en Génesis 37 del 1 al 28, está muy largo, pero sí todos hemos leído esa parte donde los hermanos de José prefirieron venderlo que convivir con él, porque sus celos eran muy grandes y no pudieron vivir con José. Entonces ahí vemos cómo hay otra separación, porque no quisieron vivir en armonía, hermanos. La unidad cristiana es buena en sí misma, buena para cada uno de nosotros, hermanos, buena para nuestros hermanos, buena para nuestros recién convertidos, buena para el mundo exterior y con toda seguridad deleitosa, hermanos. Nuestra armonía, hermanos, es buena para nosotros, para la iglesia, para los hermanos que vienen por primera vez. Miren, hermanos, a lo mejor eso es una persona que viene por primera vez y no ve esa armonía, no ve esa unión. ¿Qué cree que piensa de nosotros? ¿O qué no le agrada y prefiere nuevamente retirarse? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dar esa imagen de armonía y de unión entre nosotros, hermanos. Que ellos vean y que digan, mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermanos. Entonces, esa unión, hermanos, es buena para nosotros. Inclusive esa unión, esa felicidad, hermanos, nos llena de salud. Hermanos, eso nos evita enfermarnos, el estar siempre nosotros viviendo en esa armonía, eso nos sirve de mucho, hermanos. Entonces, mirad cuál bueno y cuál agradable es que los hermanos juntos habiten en armonía. Entonces, hermanos, vemos, por ejemplo, aquí vamos a ver, hay tres cosas en las que resultan especialmente agradable contemplar al pueblo de Dios. Contemplarlo unido, hermanos, contemplar al pueblo de Dios en armonía. Primeramente vemos cuando el pueblo de Dios es una sola cosa, en opinión y juicio. Nosotros tenemos que ser una sola cosa, hermanos, en opinión y juicio. Nosotros tenemos que, vemos que cuando se nos pide a veces el apoyo, nosotros tenemos que unirnos todos en lo que más nos es favorable, hermanos, para nosotros. Y miren esa verdad, hermanos. Segundo, vemos que cuando el pueblo de Dios, en una sola cosa, en amor y todos sus componentes, son un mismo corazón. Imagínense que somos una misma cosa, pero somos un solo corazón. Gloria a Dios, hermanos, que se vea, en esta iglesia se tiene que ver eso, hermanos, que no haya esa desunión, hermanos, Dios, gloria a Dios. Y también vemos una tercera, hermanos, que cuando el pueblo de Dios es una sola cosa, también tiene que hacerlo en el servicio. Nosotros tenemos que ser una sola en el servicio, hermanos, porque es una sola cosa en hacer lo bueno. Dichas palabras, hermanos, también aquí viene en la Biblia, dice que somos colaboradores de Dios, hermanos. Somos colaboradores en toda buena obra. Eso nos lo dice la palabra, hermanos. Colaboradores de Dios. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1, colaboradores de Dios. Si me hacen el favor de leer 2 de Corintios 6, 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos colaboradores de Dios, hermanos. Eso nos tiene que unir más y saber estar conscientes, hermanos, de que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Unirnos porque somos colaboradores con el Señor, hermanos. Entonces hay que no recibir, hermanos, esa gracia de que somos colaboradores en vano. Miren, cuando nosotros nos disponemos a servir, recibimos
hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que huir del mal y irnos, alejarnos lo más que se pueda de ese mal, que es, hermanos, es no vivir en esa armonía. Mirar cuál bueno y cuál agradable es los hermanos habiten juntos en armonía. Tanto el término de este hermoso cántico de alabanza y elogio como los detalles de su contenido persiguen una doble enseñanza, que la armonía fraternal es de suma importancia y potencializarla en todas las facetas es beneficio para todos, hermanos. Entonces esa unión es buena y tenemos que potencializarla, hermanos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar buenos, hermanos. ¿Por qué es bueno, hermanos? Primero, es una razón de su actor y fuente de origen. ¿Quién es el actor y fuente de origen, hermano, de que la armonía sea buena? Jesucristo, hermanos. Él es el que hace que sea bueno. Cuando nosotros estamos en armonía, estamos con Él, reunidos con Él. Y cuando estamos con Él, Él hace que eso bueno sea bueno, hermanos. Dios Todopoderoso. Que seamos de un mismo sentir y que vivamos en paz. El Dios de amor y paz será con vosotros. Eso lo vemos ahí en 2 de Corintios 13:11, hermanos. 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, reflexionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que ser de ese sentir, de ese solo sentir, hermanos. Y el Señor nos da la paz. La paz está en Dios y procede de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras razones y nuestras mentes, hermanos. Aleluya. Entonces, eso le agrada al Señor, que nosotros estemos unidos, Señor. Que estemos unidos, que estemos en esa armonía, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán agradable y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermanos. Entonces es bueno. Aquí vemos también que es una buena razón de su propia naturaleza. O sea, esa buena razón también es porque somos esa propia naturaleza de Dios. Dios quiere que estemos unidos, es por su propia naturaleza. Es bueno desde el punto de vista moral. Es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, hermanos. Ese es un fruto que nosotros tenemos que lograr y tener, hermanos. Entonces nosotros tenemos que vivir siempre en esa armonía con el Señor, hermanos. Entonces es buena utilidad, hermanos, es buena herramienta, ya que brinda la oportunidad de hacer el bien. ¿Y qué creen? De recibir el bien. Es buena herramienta, hermanos, para hacer el bien y recibir el bien, ¿sí? Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo inicié en esto de la palabra de Dios, era yo muy joven, y entonces nos reuníamos cinco jovencitos. Esto yo lo recuerdo con mucho cariño, porque éramos 5 jovencitos, 17, 18 años, jóvenes, hermanos, y nos reuníamos para consultar la palabra del Señor, aunque creo que no lo hacíamos, porque no teníamos quien nos guiara, pero nos juntábamos porque esa era una especie como de núcleo, como de célula. Y entonces decidimos juntábamos, en aquel entonces era 5 pesos, nos reunieron los sábados, y todos los sábados juntábamos 5 pesos, pero teníamos la esperanza de un día ir a un balneario, ir a un día de campo. Y entonces empezamos a juntar 5 pesos cada 8 días. No sé, se juntaron como 700 pesos. ¿Y quién cree que ocupó todo ese dinero, hermanos? Entonces yo les decía que era muy enfermizo, y siendo de 17 años me enfermé y me fueron a internar, hermanos, a un hospital. Como no tenía seguro social porque no trabajaba, me internaron en un sanatorio particular. Y yo me quería salir y me decía el médico, ¿pero por qué se quiere usted ir? Es que, doctor, yo no tengo para pagar. Y la verdad yo no tenía dinero para pagar. Y entonces llegaron mis hermanos
quedé tan agradecido porque jamás pensé que el dinero que se estaba juntando iba a ser para mi propio beneficio. Entonces, hermanos, es bueno para los demás, pero es bueno también para nosotros cuando estamos en armonía. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, ese testimonio yo tengo de verdad de que eso fue algo grandioso para mí. Pero ¿qué creen? Todo eso, ¿quién cree que lo movió? Pues el Señor, el Dios, nuestro Dios. Yo por eso estoy muy agradecido con el Señor, porque a pesar de que yo todavía no conocía realmente cómo era Él, todavía no conocía realmente su magnitud, pero Él ya estaba conmigo. Entonces, hermanos, dice, es deleitoso, la armonía fraternal es deleitosa, llena de dulzura. Entonces, hermanos, eso nos tiene que llenar de dulzura. Imagínense, usted ha visto gente y tenemos hermanos que son dulzura. Usted los ha visto, ¿no? Los hermanos que siempre están dispuestos a ayudarnos, hermanos. No soy como yo a veces ya uno pierde la paciencia y ya por la edad a veces uno se pone gruñón. ¿Cómo dice el dicho que dice el pastor? Que niño que no es travieso y viejito que no es enojón, que no cumple con su función. Gruñón. Y entonces a veces yo trato de controlarlo, pero sí soy muy gruñón, hermano. Me enojo fácilmente. Y entonces digo, Señor, ya no quiero, dame paz. Y realmente estoy bajo este tratamiento porque uno a veces pierde fácilmente la paciencia. Y uno es que uno se desespera porque uno ya, todo lo que ha vivido entonces uno quisiera que la gente que uno quiere, la gente que realmente uno aprecia, no pase por lo que uno pasó. Igual yo les digo, en cuanto uno empieza a leer la Biblia, se llena uno de mucha sabiduría. Entonces, si un joven se empieza a alimentar de la Biblia de Dios, va a tener muchas armas, muchas herramientas de dónde tomar para defenderse. Yo de antemano les digo, hermanos, que si ustedes leen la palabra de Dios, van a tener una gran protección. Es un gran seguro, hermanos, es un gran seguro que Dios nos va a proteger siempre. Entonces, hermanos, tenemos que vivir en esa armonía como creyentes, porque si usted ha creído en Dios, tiene que vivir en esa armonía, porque si usted no vive en esa armonía, entonces todavía no conoce a este Dios. Por eso nosotros tenemos que elevar nuestras oraciones, hermanos, para que en esta iglesia, hermanos, haya esa armonía, hermanos, que realmente haya esa unión. Nosotros tenemos que levantar nuestras peticiones para que realmente nosotros, hermanos, vivamos en esa armonía como verdaderos creyentes, hermanos. Que no nos agotemos, Padre, que no venga, hermanos, un cansancio, que no venga, hermanos, una timidez, un miedo, hermanos, sino que nosotros estemos abiertos. Muchas veces nosotros tenemos ese temor de abrirnos porque sentimos que cuando nos abrimos se van a reír de nosotros o ya estamos al descubierto. Entonces, no, hermanos, tenemos que tener esa confianza en que el Señor Jesucristo está con nosotros y que Él es el que hace que esto sea agradable y bueno, hermanos. Entonces tenemos que ver eso, hermanos. Que el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, hermanos. Entonces nosotros somos aprobados muchas veces por nuestros hermanos, pero porque nosotros servimos a Cristo, hermanos. Agradable. La misma palabra que utiliza el salmista, agradable. Miren que esa agradable, hermanos, inclusive es como se ocupa también muchas veces en la música, agradable. ¿Por qué agradable? Porque, hermanos, ustedes vemos en la música hay un orden, hay unos pasos que se tienen que seguir. Y entonces, por ejemplo, aquí está el teclado, pero cuando está el pandero y está los otros instrumentos, tienen que llevar una armonía. Entonces, es lo que les digo, cuando nosotros vemos que también eso agradable, eso también es como si estuviéramos haciendo música, hermanos. Eso agradable se utiliza a veces en la música, agradable. ¿Por qué? Porque tiene que haber una armonía, hermanos. Entonces los instrumentos deben estar debidamente afinados y nosotros como hermanos tenemos que estar afinados. ¿Dónde? En ese amor del Señor. Unirnos, hermanos. Muchas veces, hermanos, hemos visto que hay hermanos que están pasando por algunas tribulaciones, por algunas pruebas.
Y hermanos, si nosotros nos llegamos a enterar de que algún hermano está pasando por esas circunstancias, si le podemos ayudar, hermano, usted disponga su corazón siempre para ayudar. Si no tiene de esos medios para poder ayudar, sí puede venir en la oración y ayudar a los hermanos. Pero nosotros tenemos que tener siempre esa mano extendida, hermanos, con los hermanos. Y de verdad, hermanos, créanme que se siente un confort, que se siente, hermanos, ese amor cuando uno está pasando por esas tribulaciones y siente el cariño de los hermanos, siente la presencia del Señor, hermanos. Entonces tenemos que ver, hermanos, por nuestros hermanos, tenemos que estar cuidados por nuestros hermanos. Entonces, por ejemplo, aquí también vemos cómo Abraham utiliza la palabra hermanos. Vemos cómo cuando cuando Abraham llegó a hablar con Lot, le dijo: ¿qué no somos hermanos? ¿Por qué vamos a discutir? Lleguemos a un arreglo. Y esto lo podemos ver ahí en Génesis 13:8. Creo que ya lo leímos, pero todos modos ahí se resalta la palabra: somos hermanos. Nosotros somos hermanos. Tenemos que llegar a una discusión, tenemos que llegar a un conflicto si somos hermanos. Génesis 13:8. Gloria a Dios. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos, hermano. ¿Sí? ¿Por qué somos hermanos, hermano? Porque tenemos una raíz, porque tenemos un solo Padre. Entonces nosotros somos hermanos. Nosotros no podemos ser extraños, hermanos. No podemos ser diferentes. Nosotros somos hermanos. Imagínense, no sé si han visto cuando llegamos a la unidad Santa Fe, los niños empiezan a decir: ya llegaron los hermanos, ya llegaron los hermanos. ¿Sí se han visto? ¿Sí se han dado cuenta? Y luego muchos estamos ya cuando vamos uniformados, ay, qué bonito nos vemos todos de azul o de verde, ahí estamos uniformados. Pero en nuestro espíritu realmente estamos uniformados. Es lo que yo veo, que a veces algunos nos quedamos hasta atrás, y no intervenimos a veces en la necesidad que tenemos, pero tenemos que intervenir, porque así como estamos uniformados, así físicamente, también tenemos que estar uniformados espiritualmente. Ya llegaron los hermanos, pero que se vea que somos hermanos, ¿sí? Entonces nosotros somos hermanos. No tenemos que entrar en contiendas. Tenemos que estar, los hermanos habitan juntos en armonía. Y no lo digo yo, hermanos. Los hermanos habitan juntos en armonía, hermanos. Conviven siempre juntos. Entonces nosotros tenemos que estar siempre, vivir juntos, vivir en armonía, hermanos. Beneficio para nosotros, beneficios para nuestros hermanos y beneficio también para mí. Uno no sabe en qué momento algún día va a llegar a necesitar de los hermanos. Uno puede decir: cuando yo voy a necesitar de mis hermanos, pero sí, llega un momento que llegamos a necesitar de los hermanos. Entonces somos hermanos. Entonces nosotros tenemos que habitar juntos. Decir hermanos es sentir una residencia, sentir que pertenecemos a alguien. Así como cuando damos nuestra dirección, sabemos que ahí vivimos, que ahí habitamos, que ahí pertenecemos. Entonces nosotros cuando decimos somos hermanos, decir: ahí somos hermanos. No tenemos por qué entrar en esas contiendas, tenemos que estar en esa armonía, hermanos. Y cuando nosotros vemos que hay alguien que necesita, pues tenemos que pedirle al Señor. Hay otras partes donde a veces nos burlamos y queremos hacer leña del árbol caído. No, hermanos, tenemos que ayudarnos. Recuerdo, hermanos, y esto es real, que una vez una jovencita llegó a la iglesia donde yo estaba, cuando estaba yo ahí reuniéndome, y la chica llegó toda desorientada, toda mal. Entonces la pasaron con una persona, porque dijo: yo necesito ayuda. Entonces la pasaron con una persona ya mayor para que le diera la atención. Y la chica empezó a decir toda su vida, y la chica no fue la que comentó eso, porque dice que luego la señora le dijo: tan chiquita y mira todo lo que has hecho. Y dice que la muchacha le contestó:
y usted tan grande y tan admirada. Entonces la muchacha, en vez de sentirse apoyada, se sintió que se estaban admirando de ella. Entonces fue y lo confesó, y de ahí salió eso: tan chiquita y todo lo que has hecho, tan grande y tan admirada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar que no haga esa, que cuando vemos que un hermano está cayendo, está flaqueando, apoyarlo, hermanos, pero con esa discreción que debe de ser, para que el hermano, imagínense, si yo vengo y les cuento mis cosas: hermanos, estoy cayendo, ya hice esto, estoy haciendo lo otro, pues que no sea motivo de señalarme, porque después uno dice, pues ya mejor, en vez de recibir el apoyo, ¿qué es lo que pasa? Entonces nosotros tenemos que apoyarnos en eso, hermanos, en ese amor que realmente debe sentir el Señor. Entonces, todo lo que espera un cristiano es que realmente seamos hermanos. Todo lo que debe de esperar un cristiano es vivir juntos en armonía, hermanos, vivir en ese amor, en esa concordia, hermanos, que alcancemos ese pleno acuerdo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero aunque no sean, no más en el culto, no más en alabanza, sino que sea siempre, que sea nuestra forma de vivir, hermanos, vivir en esa armonía. Entonces, tenemos que tener esa disposición, hermano, de vivir. Entonces, igual cuando la iglesia creció, cuando la iglesia fue creciendo, ¿cómo surgió, hermanos? Por esa armonía, por esa unión entre los hermanos. Nada era propio. Esta ya es mi silla porque yo ya la pagué. No, esta es mi silla ya. No, hermanos, nada era propio. Todo era en común para todos. Y todos vivían juntos en armonía. Entonces, hermanos, si nosotros no sé, yo estoy exagerando, pero si hemos tenido este bajón de congregantes, pues que estamos aquí, hermanos, tenemos que estar en esa armonía. ¿Por qué? Porque entonces empieza a crecer, va a poder crecer nuestros hermanos. Y no tan solo para beneficio de nosotros, sino para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar siempre, hermanos, en esa armonía que Dios nos da, hermanos. Aquí también nos dice, dice aquí Hechos 4:32, si me hacen favor de leer, hermano, Hechos 4:32. Esto nosotros tiene que darnos resultados en coincidir en una dulce y única armonía de amor entre nosotros. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, hermanos, eso nos tiene que llenar de gozo, y tenemos que trabajar para tener esa armonía, hermanos, que realmente digamos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermanos. Nosotros hemos visto cuando hay hermanos que entran en el desacuerdo, y es muy feo, hermanos, que estemos en ese desacuerdo, hermanos. Tenemos que estar buscando esa armonía con el Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. No tan solo bueno, hermanos, sino delicioso. Bueno y delicioso, hermanos. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hermanos, aquí se compara ese buen óleo, ese aceite con perfume, el cual solamente se le ungía al sumo sacerdote. No era para todos, solamente era para el sumo sacerdote. Hermanos, y cuando se ungió, en este caso Aarón, se le ungió desde su cabeza, y bajaba el aceite perfumado hasta el borde de sus vestiduras. Hermanos, esto es cómo baja la bendición. Aquí se asemeja a cómo baja la bendición, hermanos. La bendición viene de arriba
y va bajando. Entonces, por eso aquí el salmista compara ese ungir, como va bajando poco a poco y va llenando todo de bendición. Nuestro amor, hermanos, tiene que ir bajando y tiene que llenarnos de bendición y llenar de bendición a nuestros hermanos. Él dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, hermanos, baja todo. Y no era que se manchara, no tanto era que echaran el aceite así, que quedaran todas sus ropas manchadas. Hermanos, el aceite descendía y tomaba su cauce, su camino, hermanos. Llegaba y bendecía, pasaba por todo el lugar y la santificaba. Hermanos, nuevamente les digo, la armonía, la unión es santidad, hermanos. A Dios le gusta, hermanos, que estemos en esa santidad, en esa unión, hermanos. Y por eso hace comparable, hermanos, esta unción que le hacían al sumo sacerdote con esa unión, con esa bendición que nosotros vamos a tener, hermanos. Nosotros, es una manera de atraer bendición el que nosotros estemos en armonía, hermanos. Y dice que también compara como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay armonía, hermanos, donde hay unión, Jehová envía bendición y vida eterna, hermanos. No más con que nosotros nos estemos llevando bien, con que vivamos en esa armonía, y compara a este monte, a esta altura de Hermón. Hermón es un pico muy alto, bastante alto, hermanos. Entonces, por la altura tenía nieve, arriba tenía nieve. Entonces, hermanos, abajo había llanuras secas, seco era todo eso. Pero cuando bajaban los rayos del sol, empezaban a derretir la nieve, hermanos, y bajaba. Era ese, bueno, decía que la gente que ha visto ese rocío es hermoso, es parejo, es algo digno de comentar. Y bajaba el agua, hermanos, de ese lugar alto, y bajaba y regaba todos los montes de Sión, hermanos. Y había campos de cultivo. Y era tan hermoso porque en un lugar tan reseco, hermanos, había lugares verdes. Había lugares, hermanos, donde se podía ver ese cultivo. Y ese fenómeno que ocurría era hermoso. Y entonces decían, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces nosotros podemos ver, cuando vemos, por ejemplo, el Popo, en invierno vemos cómo está todo esto, se llena de nieve en la punta. Pero cuando empieza a derretirse, hermanos, abajo hay un lugar donde se hace una laguna, porque toda esa agua desciende y se hace una laguna, hermanos. Entonces, pero acá era algo sorprendente, cómo bajaba y regaba los montes de Sión y daba vida, había vida, hermanos. Entonces, es lo que tenemos que anhelar, hermanos, que dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, vemos que esa armonía, esa unión, hermano, nosotros nos podemos llenar de bendición. Y esa bendición, hermanos, también desciende en su casa. Cuando hay esa armonía en su casa, también hay esa bendición en su casa y vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Entonces nosotros ver las promesas del Señor, hermanos, nosotros tenemos que analizar y solamente vivir en esa armonía con el Señor. Aunque nosotros, hermanos, tengamos ideas muy diferentes o gustos muy diferentes, pero nosotros en cuestión de venir aquí y estar aquí con el Señor, tenemos que unir ese criterio. Venimos, por ejemplo, en alabanza, venimos a alabar al Señor. Entonces, imagínense que uno venga y que diga, es que yo vengo enfermo, es que yo estoy cansado, que estoy fatigado. Pues no, hermanos, venimos a alabar al Señor, tenemos que alabar al Señor, tenemos que glorificar al Señor. Entonces, eso nos tiene que unir y alabar al Señor. Si venimos a escuchar la palabra, hermanos, venimos a escuchar la palabra y ver el mensaje
¿Qué nos puede decir este mensaje, hermanos? Entonces aquí está el Salmo 133, que me llena de mucho respeto, hermanos, tan solo leerlo. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, hermanos. Entonces tenemos que buscar, hermanos, esa bendición y esa armonía. Aunque nomás fuéramos tres, pero esos tres tenemos que estar juntos. Entonces tenemos que unirnos, hermanos, y realmente desear el bien, porque esa armonía es bien para la iglesia, pero es bien para mí. Gloria a Dios, hermanos. Si usted recibió hoy este mensaje, si usted recibió una palabra, yo le invito a que se ponga de pie y que pase, hermanos, pase aquí y busquemos esa armonía, que estemos aquí como verdaderos hermanos.